¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy nuevamente nos encontramos con ustedes para hablar de cine, para contarle alguna anécdota, un hecho pintoresco, algo de historia del cine. Y hoy queremos hablar de algo que ya nos ha convocado en alguna otra ocasión, pero que es importante volver atrás, porque es el cine patrimonial. Y en nuestro país, en Chile, habitualmente el patrimonio no se respeta, no se ha respetado ni se respeta, y creo que lamentablemente no se va a respetar en la medida que debiera. Y eso ocurrió con el cine. Ya le contaba en capítulos pasados que muchas de las películas que se hicieron en la época del cine mudo fueron a parar a las fábricas de peinetas. Bueno, el cine patrimonial es un bien que escasea en nuestro país, prácticamente no existe. Ya lo hemos comentado, en estos mismos programas le dijimos, y bueno, y prácticamente películas de los albores del cine chileno no existe. Y ese es un patrimonio invaluable, ya no está, no va a aparecer. Tendría que ocurrir un milagro para que hubiera alguna copia de alguna película por allí, como es lo que vamos a contar hoy día. Fíjese que las primeras películas filmadas en nuestro país entre el año 1897 y 1902, solo se supo de ellas por investigaciones, gente que hizo tesis, gente que andaba escribiendo libros, investigadores que querían saber un poco más y ahondar un poco más, o que andaban haciendo una investigación de otro tipo para alguna tesis, y de rebote se encontraron con esto, y ahí se supo que entre el 1897 y 1902, además del ejercicio general de bomba que ya mostramos, hubo 9 películas que no se tenía idea que existían, porque en los diarios aparecen los anuncios, las convocatorias para verla a través de algunos cines, los biógrafos en esa época, y ahí recién se supo de esto. Bueno, y una de las películas que se conoció a través de estas investigaciones fue Paseo Playa Ancha, una película que fue filmada por Maurice Albert Massonnier, en algunas partes aparece como Maurice Salvador Massonnier, y quien fue discípulo de los hermanos Lumière en París, porque los Lumière, como eran comerciantes, juntaron mucha gente que le gustaba el tema para enseñarle a manejar la filmadora y la cámara y la proyectora, que eran al mismo tiempo, para que después fueran alrededor del mundo y filmaran y vendieran esta máquina, como se decía en esa época. Bueno, luego de eso, Maurice Massonnier viajó por el mundo, hizo haciendo algunas vistas, como se llamaban en esa época las películas, y llegó a Valparaíso. Obviamente llegó a Valparaíso porque se venían en barco, y la única forma de llegar a Chile era a través de la entrada por Valparaíso, principalmente. Bueno, y estando aquí, él realiza una filmación que se llama Paseo a Playa Ancha, y que se habría hecho en lo que hoy conocemos como el Parque Alejo Barrios, o ese sector, porque recordemos que el parque, como era antes, Alejo Barrios se puso mucho después ese nombre, abarca lo que hoy es no sé si todavía se llamará Escuela de Arquitectura, la Universidad del Paraíso, todos esos terrenos donde está el Roma, la Universidad Playa Ancha, el Estadio Playa Ancha, todo eso era el parque. Entonces, en algunos de esos terrenos de ese sector se filmó esta película Paseo a Playa Ancha, y bueno, para la ocasión Massonnier hizo una producción, invitó alrededor de 150 personas, muchas de ellas periodistas de la revista Sucesos, de la Gaceta, del Mercurio, de los diarios de ese momento, para disfrutar de un día de campo, un picnic en ese sector. Bueno, la convocatoria se efectuó el día 8 de enero de 1903, y finalmente se desarrolló eso en 3 partes que quedan documentos como un documento de la filmación. Ahora, las crónicas de aquellos años, de aquella época, señalan que la filmación se inició alrededor de las 11:30 de la mañana, cuando comenzaron a llegar los invitados. Posteriormente, dicen las crónicas, y usted lo puede leer en la Biblioteca Severina, están todos estos archivos en diarios. Posteriormente irrumpió a quien era conocido como el Guaso Rodríguez, que era don José Rodríguez, un connotado vecino de Valparaíso de la época, que llegó montado a caballo, y luego se dispuso a bailar cueca con el acompañamiento de las cantoras, que también había invitado a Massonnier. Seguramente se hizo asesorar por alguien porque tenía todo dispuesto por ahí. Ellas estaban con arpas y guitarras, dice la crónica del diario, a lo que se sumaron otros comensales al baile. Antes de sentarse a la mesa para disfrutar de lo que era el menú, que era una cazuela chilena, surgió una pelea
que tuvo una connotación pasajera, o sea, hubo una pelea donde se arremolinaron la gente alrededor de los púgiles improvisados para luego ser disuelto por, en algunas crónicas dice un guardia. Yo no creo que haya habido guardias, sino que tiene que haber sido estos guardias municipales que eran los policías de la época. ¿Qué más dice? Que después que se hizo todo esto, se exhibió la película el día 16 de enero de 1903 y se exhibió ¿dónde? En el biógrafo Lumière y en el Teatro Nacional. El Teatro Nacional estaba ubicado en lo que hoy es el Teatro Municipal de Valparaíso, el Velarde. No creo que haya sido el mismo edificio porque no existía, pero ahí se exhibió por primera vez y fue la película dividida en 3 secciones. La primera era Baile de Cueca, la segunda una cazuela chilena a la chilena y la tercera una pelea. Esto fue recibido con entusiasmo por la gente que la veía y las exhibiciones se prolongaron por varios días. Ahora, en la misma película se ve a dos hombres que llevan un gran pan. Algunas crónicas dicen que era una gran marraqueta. Yo lo dejo como pan nada más. Y luego de las exhibiciones, Masonier toma su cámara, su rollo de películas, obviamente editada y lista para ser exhibida en otras partes, y se va del país. Y de la película en cuestión, Paseo Playa Ancha, nunca más se sabe. O sea, esta película estaba perdida. Y se sabía que estaba solamente por los escritos, por las investigaciones, lo que hablábamos al principio. Hasta que el año 1990, un chileno que estaba afincado en París, restaurador de cine, llega a los archivos de la Bois d'Arcy, no sé si estará bien pronunciado, pero donde eran archivos fílmicos. Y entre todas las películas encuentra una que estaba en muy mal estado y era Paseo Playa Ancha. Y él, obviamente pidiendo todos los permisos respectivos, restaura esta película, hace las copias y una de ellas se la entrega al Ministerio de Educación de nuestro país, que es lo que hemos visto en el día de hoy. Este es un Paseo a Playa Ancha, una de las poquísimas películas patrimoniales que podemos ver y disfrutar a más de 100 años de que se filmaron.